Este problema que tenemos aquí es lo que comúnmente llamamos un problema de optimización. Vamos a leerlo primero. El problema dice, de todos los triángulos rectángulos que tengan hipotenusa de 22 centímetros, buscar las dimensiones significan las medidas del triángulo que tenga el mayor área. O sea, a ver, vamos a interpretar un poco el problema. El problema está diciendo que de todos los triángulos que sean rectángulos, recordemos, para que un triángulo sea rectángulo tiene que tener un ángulo de 90 grados. De todos los triángulos rectángulos que tengan una hipotenusa que mida 22, lo que el problema nos está pidiendo es cuánto tienen que medir estos otros dos lados, o sea, los catetos, llamémosles X e Y. Lo que el problema nos pide es que averigüemos cuánto tienen que medir X e Y para que el área del rectángulo, del triángulo rectángulo, sea lo mayor posible. En eso consiste el problema. Entonces, a ver, tratemos de, a la vez de generalizar un poco cómo es que se piensan estos problemas de optimización. En estos problemas, lo primero que uno tiene que observar es qué cosa es lo que el problema nos pida maximizar o minimizar. En este caso, por ejemplo, es el área del triángulo. En otro problema puede ser volumen, costos, cualquier tipo de magnitud. Pero esto es lo primero que uno tiene que observar, que buscar en un problema, y es qué elemento, qué magnitud es la que uno quiere maximizar o minimizar. ¿Por qué? De ese elemento, de esa magnitud, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso que tenemos que dar es plantear una función. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es plantear la función de área, pero en este caso para el objeto que estamos estudiando, para un triángulo rectángulo. Y simplemente recordemos cómo se calcula el área de un triángulo. El área de un triángulo se calcula siendo un medio base por altura. Yo aquí a la base la llamé X y a la altura la llamé Y. Así que simplemente es un medio de X por Y. Entonces, este es el primer paso que damos siempre en un problema de optimización. Plantear una función de lo que queremos optimizar, maximizar o minimizar. Ahora, segunda cosa a tener en cuenta. Esta función que queremos maximizar o minimizar debe estar dependiendo de una sola variable. Eso siempre. En cualquier problema de optimización, la función que planteemos a la cual le vamos a buscar el máximo siempre debe depender de una sola variable. Y es muy común que pase lo que nos está pasando a nosotros acá, que es que ni bien planteamos la función queda dependiendo, por ejemplo, como vemos aquí, de dos variables. Esto lo tenemos que solucionar. ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, la manera de arreglar en general este problema siempre es salir aparte y conseguir alguna ecuación que relacione X con Y que nos permita venir acá y sustituir y lograr que esto quede en función de una sola variable. Esa ecuación que necesitamos normalmente la conseguimos siempre a partir de alguna condición que el problema nos imponga. En este caso, por ejemplo, esta es la condición que el problema nos está imponiendo, y es que la hipotenusa del triángulo tiene que medir 22. Recordemos que tenemos una fórmula de geometría que relaciona hipotenusa con los catetos. Es la vieja fórmula de Pitágoras, que recordemos que dice hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y en nuestro caso vamos a decir, nuestro problema nos pone como condición que la hipotenusa sea 22. Y en este momento aquí tenemos, esto lo podemos elevar al cuadrado, esto sería 484, y aquí tenemos lo que necesitábamos, una ecuación que relaciona X con Y. Entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es despejar Y en función de X o X en función de Y, no importa cuál, y venir aquí a la fórmula de área y reemplazar. Por ejemplo,
despejemos y simplemente pasemos x cuadrado restando y pasemos el cuadrado como raíz cuadrada, o sea que esto es lo que es y para nosotros. Entonces simplemente con eso venimos aquí a la función de área y decimos el área es un medio x por y lo reemplazamos por esta ecuación que conseguimos aquí. Ahora sí tenemos la función a la que le vamos a buscar, en este caso, el máximo. Y la función está como debe estar, que es, como decíamos recién, dependiendo de una sola variable. Entonces, esta es la primera etapa, y quizás la etapa más importante en un problema de optimización. Es conseguir una función, pero relativa a lo que uno quiere optimizar, y que esa función dependa de una sola variable. Ahora, ya con esta función vamos a ir a buscar ahora los puntos críticos y los extremos, pero antes de empezar, necesitamos una última cosa, y es, vamos a pensar cuál es el dominio para esta función que yo aquí llamé A. Bueno, el dominio, antes de que lo pensemos, recordemos simplemente que es importante porque eso afecta luego a la búsqueda de los máximos y los mínimos. Luego un ratito ahora vamos a repasar en un par de minutos cómo es que el dominio nos afecta a la hora de buscar los extremos, los máximos, los mínimos. Pero pensemos primero cuál tiene que ser el dominio de esta función. Para eso lo que tenemos que preguntarnos es la variable x, qué posibles valores puede tomar, pero sin olvidar lo que significa x. X, recordemos, era esto. Era la longitud de este segmento, de este lado del triángulo. Como x es un lado, x es la longitud del lado, una longitud como mínimo tiene que valer 0, no puede tomar valores negativos. Entonces, el menor valor posible que puede valer x en este caso es 0. Y en un triángulo, recordemos que los catetos, cada uno de los catetos, lo máximo que puede valer es el valor de la hipotenusa. Eso es lo máximo que puede valer x. Imaginemos un triángulo donde y se va achicando, se va reduciendo, y a medida que se va reduciendo, para que la hipotenusa se conserve siempre a 22, lo que va ocurriendo es que x se va agrandando, pero lo máximo que puede medir x es lo mismo que la hipotenusa. De hecho, en ese momento, en realidad, justo cuando x vale lo mismo que la hipotenusa, en realidad la hipotenusa coincide con este cateto y el triángulo en realidad se transforma en un segmento. Pero la cuestión es que ese es el máximo valor que puede tomar x, 22. Entonces, este es el dominio en el cual está definida esta función. Antes de que busquemos los extremos, digamos ahora algo muy importante. Como en este caso está pasando que tenemos esta función definida en un intervalo cerrado, y además también esta función es una función continua en este intervalo, entonces en este caso, en este problema, se están cumpliendo las condiciones del teorema de Weierstrass. Recordemos lo que decía este teorema. El teorema de Weierstrass dice que si tenemos una función definida en un intervalo cerrado y además esa función es continua en ese intervalo, entonces si se cumplen esas dos condiciones, solamente esas dos, definida en un intervalo cerrado y continua en ese intervalo, entonces se puede asegurar de entrada que esa función va a tener extremos absolutos. Va a tener al menos un máximo absoluto y al menos un mínimo absoluto. Por lo tanto, en este caso, por el teorema de Weierstrass, ya podemos asegurar, vamos a poner esto, por el teorema de Weierstrass ya podemos asegurar que esta función que nosotros acá estamos llamando A, tiene extremos absolutos. Es decir, tiene un mínimo absoluto y un máximo absoluto.
Nosotros en particular estamos buscando el máximo absoluto. Del mínimo no nos interesaría. Pero la cuestión es que ya de entrada, antes de buscar los extremos, el teorema de Weierstrass nos ayuda a asegurar la existencia, que sí existen extremos absolutos. Entonces simplemente lo único que vamos a hacer es buscarlos. Para buscar los extremos cuando se cumplen las condiciones de Weierstrass, recordemos lo que hacemos es tomar la función, calcular la derivada, igualarla a 0 para buscar los puntos críticos, ¿no? Pero hagamos hasta ahí antes de ver cómo sigue eso. A ver, yo voy a copiar la función acá de vuelta para tenerla a la vista. Entonces la función que tenemos es esta. Bueno, entonces busquemos los puntos críticos. Para eso derivemos la función. Esto es la derivada de un producto. Este es el primero, este es el segundo. Así que esto derivado, esto sin derivar, más esto sin derivar, y esto derivado que lo derivamos con regla de la cadena. Recordemos, la derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz por el argumento de la raíz derivado, lo que está dentro de la raíz derivado, por menos 2x. Bueno, esto vamos a reducirlo un poco antes de igualar a 0 para buscar los puntos críticos. Siempre conviene reducir lo más posible esto. A ver, un medio por esto quedaría, podemos ponerlo directamente así, la raíz sobre 2. Y aquí también esto podemos reducirlo porque, a ver, todo esto está multiplicando. Más por menos, este término, este factor que es negativo, más por menos, esto es menos. Acá arriba nos quedaría x, con esta x por x cuadrado. Podemos cancelar este 2 con este 2. O sea que arriba solamente queda x cuadrado y abajo queda este 2 por la raíz. Queda 2 veces la raíz. Bien. Reduzcamos un poco más esto. Hagamos la resta calculando el común denominador. Voy a hacer esto más derecho. Entonces, hagamos la resta de estas dos fracciones. De común denominador podemos sacar directamente este denominador. Y hagamos esto dividido esto, es la raíz. Esa raíz por esta raíz, como son iguales, lo que nos queda es la raíz al cuadrado menos esto dividido esto 1, 1 por x cuadrado. Y esto vamos a reducirlo, uy, no, me pasé, vamos a reducirlo más, nos queda así. Aquí podemos cancelar el cuadrado con la raíz, así que solamente queda lo de adentro con este término que podemos ya sumar esto, menos x cuadrado, eso es menos 2x cuadrado, sobre 2 veces la raíz. Bueno, aquí ya tenemos la derivada ya reducida lo más posible. Bueno, para buscar los puntos críticos, lo que hacemos es ver cuándo se anula, cuándo se hace cero la derivada. En este caso, para que la derivada se anule, lo de arriba, el numerador, tiene que anularse, tiene que valer 0. Así que igualamos a 0 el numerador. Y de aquí despejemos x, esto es simplemente pasemos 484 restando, este menos 2 dividiendo, o sea que x cuadrado vale esto y esto, que serían 242. Y de aquí tenemos que x vale la raíz cuadrada de 242, que puede ser raíz cuadrada de 242 o menos raíz cuadrada de 242, pero este valor lo vamos a descartar porque es negativo, y recordemos que el dominio de la función área que habíamos construido era de 0,22, que eran los positivos, así que x no puede
no puede valer este valor negativo. Entonces solamente quedaría este valor, que para que realmente lo confirmemos como punto crítico debería pertenecer al intervalo del dominio de la función. Así que tendríamos que preguntarnos, ¿este valor está en el dominio de la función? Que voy a escribirlo aquí para recordarlo. El dominio de la función era el intervalo de 0,22. Raíz 2,42 está dentro de este intervalo. Eso lo podemos pensar, supongamos que no queremos hacer la cuenta con la calculadora, eso lo podemos pensar de varias formas. Por ejemplo, planteémoslo como una pregunta. Raíz cuadrada de 242. ¿Pertenece a este intervalo? O sea, ¿es mayor o igual que 0 o menor o igual que 22? Esta desigualdad, lo pongo con pregunta, ¿es cierta esta desigualdad? Entonces, en un principio uno dice no sé, pero si lo trabajamos podemos ver si es cierto o no. Para ver si es cierta esta desigualdad, apliquemos cuadrado a todos los miembros, esto al cuadrado y esto al cuadrado, que 22 al cuadrado, si hacemos la cuenta aparte, nos da esto. Y aquí podemos ver que quedó algo verdadero. Como quedó algo verdadero, entonces, debido a que quedó algo verdadero, la respuesta a esta pregunta es que sí. Es decir, raíz cuadrada de 242 sí pertenece al dominio de la función, a este intervalo. No es la única forma de pensarlo, podríamos, como un comentario nada más, podríamos pensar también así, decir, a ver, 242 es lo mismo que escribir 2 por 121, que a su vez 121 recordemos que es 11 al cuadrado, y esto es raíz de 2 por raíz de 11 al cuadrado, que es 11, o sea, o lo que es lo mismo, 11 raíz de 2. Y 11 raíz de 2 ¿estará dentro de este intervalo? Bueno, veamos, para que este valor se pase del 22, se salga fuera del intervalo, tendría que suceder que raíz de 2 fuese mayor que 2. Si raíz de 2 fuera mayor que 2, pensemos, si fuera justo 2, no es 2, pero si raíz de 2 fuese 2, 2 por 11, 22 caería justo acá. Si raíz de 2 fuera mayor que 2, por 11 me daría más que 22, caería fuera. Pero recordemos que, aunque no conocemos el valor exacto de raíz de 2, sí sabemos esto. Sabemos que raíz de 2 está entre 1 y 2. Es 1 y pico. Entonces, como está entre 1 y 2, raíz de 2 por 11 seguramente cae dentro de este intervalo. Esto como un comentario solamente es otra forma de pensar que este valor que encontramos acá pertenece al dominio de la función. O sea que efectivamente es punto crítico. Pero volvamos a la parte importante del problema. Voy a borrar primero esto que tenemos, estos cálculos que hice acá. Los voy a borrar y a ver. Bueno, listo. Entonces, tenemos este punto crítico. Pero recordemos que por el teorema de Weierstrass ya habíamos asegurado que la función tenía extremos absolutos. Cuando uno está en una situación así, que uno pudo usar el teorema de Weierstrass y asegurar que existen extremos absolutos, para encontrarlos, recordemos lo que se hace. Se hace simplemente esto. Primero se hace lo que ya hicimos hasta acá, encontrar los puntos críticos. En este caso encontramos uno solo, este valor. Y luego se toman los dos valores que son los extremos del intervalo, las puntas del intervalo, en este caso 0 y 22, se toman esos valores, se toman las puntas del intervalo, se toman los puntos críticos que uno encontró, y todos estos valores los evaluamos en la función a la que le estamos buscando el máximo, que recordemos, la voy a escribir acá para tenerla a la vista. La función era esta.
esta es la función a la que le estamos buscando el máximo. Entonces, cuando uno ya sabe que existen extremos absolutos, para encontrarlos simplemente se hace esto. Se toman las puntas del intervalo, los puntos críticos que uno controla, en este caso uno solo, pero pueden ser más, y todos esos valores se evalúa la función en esos valores. Entonces simplemente reemplacemos aquí. En la función reemplacemos x por 0, que la cuenta es inmediata, 0 por todo esto 0. Ahora con 22. Con 22 queda acá 1 medio por 22, pero aquí queda 22 al cuadrado, que es 484. Esta resta da 0, o sea que todo esto da 0. Y aquí con raíz de 242, bueno, vamos a escribir qué es lo que queda. X reemplazo por raíz de 242. Y aquí es 484. Y esto sería raíz de 242, pero elevado al cuadrado. Bueno, eso queda directamente 242. Y esta cuenta, pasémosla un poco en limpio, es raíz de 242 por... Y esto, 484 menos 242 da justo 242. O sea que queda raíz de 242 por raíz de 242, o lo que es lo mismo, raíz de 242 al cuadrado. Eso es... Esto al cuadrado resulta ser justo 242. O sea, en total esto da 121. Entonces ahora, simplemente, lo único que tenemos que hacer es comparar todos los resultados que encontramos al evaluar la función en los puntos críticos y las puntas del intervalo, y de todos los resultados, si estamos buscando el máximo, buscar el mayor de los resultados. En este caso, claramente el mayor de los resultados está ocurriendo acá. 121 es mayor que 0. Por lo tanto, ahora sí podemos decir que el área del triángulo, voy a abreviarlo con este símbolo, del triángulo, el área del triángulo va a ser máxima, pero va a ser máxima si esto, si x vale eso, porque recordemos que esto era el valor de x, si x vale ese valor, raíz de 242. Y esto es lo que el problema nos preguntaba, cuánto tenían que valer, cuáles tenían que ser las medidas del triángulo, es decir, esta longitud y esta longitud. Y acá ya encontramos, x tiene que valer raíz de 242. Nos falta todavía el valor de y. Bueno, pero eso lo podemos conseguir fácil, recordando que aquí nos había quedado que y era igual a esto, a esta fórmula. Bueno, la voy a copiar aquí para tenerla a la vista. De antes teníamos que y era esto. Bueno, simplemente digamos, si x vale esto, reemplacémoslo. ¿Cuánto vale y? Bueno, es raíz de 242 al cuadrado, es 242. O sea que y vale entonces esto menos esto, 242. Raíz de 242. O sea, ahora sí, esta sería entonces la respuesta al problema. Es decir, el problema nos preguntaba cuáles tenían que ser las medidas del triángulo para que tenga el mayor área posible siempre que la hipotenusa midiera 22. Y la respuesta es esta. El triángulo tiene que tener estas medidas, x, esto y esto. Fin con esto entonces de este problema de optimización, que es un problema interesante, donde por ejemplo nos tocó usar el teorema de Dijkstra, que no siempre ocurre, pero en este caso sí pudimos usarlo. Entonces, quisiera recalcar solamente las dos generalizaciones que hice al principio, muy importantes siempre a tener en mente, que son, primero, en un problema de optimización uno siempre mira esto, qué elemento es el que uno quiere optimizar, y de ese elemento uno construye una función. Luego, segundo, esa función debe estar dependiendo de una sola variable, y eso muchas veces, como acá, no ocurre. Entonces uno sale aparte y con alguna condición que da el problema uno
se arma esto, una ecuación, y usando esa ecuación auxiliar uno logra que la función quede dependiendo de una sola variable. Después siempre uno tiene que buscar el dominio de esa función, y dependiendo del dominio se puede o no aplicar Weierstrass, no siempre. Y bueno, después sí uno comienza a buscar los extremos. Listo, fin entonces de este problema.